Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos. Ya vamos a comenzar con la conferencia el día de hoy, así que bueno, regálenme un minutico y comenzamos con la conferencia, ¿vale? Si me pueden confirmar si se ve y si se escucha bien, por favor, y ya comenzamos con la conferencia. Bueno, ya vamos a comenzar. Regálenme, por favor, un segundito y comenzamos con la conferencia, ¿vale? Ya vamos a comenzar con la conferencia de hoy, así que bueno, un minutico más mientras termino aquí de organizar algo y comenzamos, ¿vale? Un segundito, por favor, y ya comenzamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. No sé si se ve y si se escucha bien. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a comenzar con la conferencia de hoy. Es una buena conferencia, nos ayuda a quitarnos muchos conceptos, perdón, muchos conceptos de encima. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, saludo a la Magdalena y sí, muy bien, listo, Fabricio, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con la conferencia de hoy, la conferencia número 9 de fase B. Son 25 conferencias de este temario de fase B y vamos a hacer la conferencia número 9.
Esta conferencia busca, el objetivo de esta conferencia es que nosotros descubramos qué es el bautismo, qué es lo que realmente significa el bautismo, cuál es el verdadero bautismo y que nos quitemos esos conceptos que tenemos de la sociedad, de la vida, de las religiones, acerca de lo que realmente es el bautismo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos del bautismo, pues lo conocemos como un ritual externo, un ritual que se hace en la mayoría de las religiones. Bueno, no en la mayoría, pero en muchas religiones se hace una especie de ritual muy parecida al bautismo. Entonces la persona la meten entre un río, le aplican agua en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas religiones adoptaron este tipo de rituales. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es que lastimosamente en este momento todas las religiones que existen a nivel mundial son religiones que ya están tergiversadas. Lo que quiere decir es que ya no tienen la verdad. Estas religiones pueden que hablen de cosas muy bonitas o que de pronto nos hagan sentir cosas muy espirituales, pero lastimosamente las fuerzas que manejan este tipo de religiones, todas las religiones que están ahorita en el planeta Tierra, son fuerzas totalmente negras. Y por lo tanto, los rituales y eh, sí, todos los rituales que tienen este tipo de religiones son totalmente negros, o sea, ya están totalmente torcidos. Lastimosamente nosotros no comprendemos lo que sucede cuando nosotros hacemos un ritual. Y es importante que comprendamos esto de lo que son los rituales. Cuando nosotros hacemos un ritual es como si estuviéramos dándole permiso a alguien para hacer un pacto con algo. Eso es lo que hace un ritual. Por ejemplo, hay rituales de todo tipo. Podríamos ver que un ritual es más o menos como un contrato. Entonces, si yo firmo el contrato, estoy aceptando los términos que diga el contrato, independientemente de si leí o si no leí el contrato, ¿verdad? Eso es lo mismo que sucede con los rituales. Cuando nosotros nos prestamos para hacer un ritual, aceptamos los términos que nos estén dando pues en la religión en particular en que nos encontremos y nos estamos sometiendo o estamos entregando una serie de cosas que no sabemos qué son. Esto sucede en la religión católica, en la cristiana, en los gnósticos, en los judíos, en los rastas, en los krishnas, en todas las religiones sucede lo mismo, porque nosotros estamos dormidos. Entonces hay que comprender la clase de pactos que nosotros hacemos al hacer un ritual. Hay rituales de todo tipo, hay escuelas donde hacen algunos tipos de iniciaciones, donde a la persona a través de determinadas sustancias le hacen sentir determinadas cosas, o de pronto el solo hecho de que se reúna un número de personas se cojan de la mano y pronuncien unas palabras, ya está invocando determinadas fuerzas y está haciendo determinadas cosas dentro de nuestra psicología. Así que si nosotros hemos participado en algún tipo de estos rituales, lo más probable, y no es lo más probable, 100% seguro estamos ligados a alguna escuela. Así que todos estos rituales externos hay que tenerle mucho cuidado. ¿Listo? Vamos a ver primero que el bautismo externo que se ve en las religiones está totalmente torcido, está totalmente negro. El objetivo de estos rituales es ligar a la persona dentro de esa religión. Al ligarse la persona dentro de determinada religión, entonces se va a someter a determinadas ideas, entonces lo van a coger esas ideas y cada vez se va a volver más fanático de esas ideas. Y pues a cambio puede que reciba algunos beneficios. Tal vez de pronto la persona entró a determinada iglesia y como que le empezó a ir mejor económicamente, como que su vida cambió un poquito, pero todo esto lo hacen las fuerzas negativas o los demonios que están detrás de este tipo de religiones. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan estas religiones es hundir a la humanidad, porque a través de estos conceptos que enseñan todas las religiones, las personas van perdiendo el anhelo espiritual. Entonces, si hay una persona que viene de una iglesia como la católica o la cristiana, y le decimos que el bautismo que le hicieron cuando estaba pequeño es un bautismo negro que no le sirvió para nada y que lo único que hizo fue dañarle la conciencia, de una vez se pone bravo. De una vez piensa que es un ataque y que lo que uno está hablando es del demonio. Pero por eso debemos nosotros ir comprobando. A lo largo de estas conferencias se enseñan las herramientas para poder comprobar.
Si nosotros comprobamos los ligues que tenemos, vamos a darnos cuenta que tenemos muchos ligues y que estos ligues son bastante fuertes. ¿Listo? En el caso de lo que hacen la Iglesia Católica, la cristiana y todo esto, los motivan a las personas para que bauticen a los niños, ni siquiera tienen uso de razón y ya lo están ligando a determinada escuela. Le ponen agua en la cabecita porque aquí en la glándula pineal es por donde nosotros recibimos la sabiduría. Y cuando una persona puede ir a investigar lo que sucede cuando le hacen un bautismo a una persona en una iglesia, puede darse cuenta como aquí en la glándula pineal le generan como un hueco, queda como aquí negro, le están bloqueando la entrada de la sabiduría que viene desde la conciencia. Por eso es que la persona queda totalmente dormida. Y por eso, pues la persona le gusta dar el diezmo, no ve ningún problema con dar el diezmo, justifica las cosas que hacen las religiones, de pronto el padre es un pederasta y a la persona le da igual porque está ligada a esta religión. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos comprender es eso. Los rituales que nosotros conocemos en las determinadas iglesias, en las determinadas religiones, son rituales que están negros y que lo único que buscan es ligar nuestra alma o ligar nuestra conciencia a esa escuela. Cuando nosotros tenemos estos ligues hay que trabajarlos porque ellos nos vienen a reclamar. Entonces puede que nosotros estemos aquí trabajando juiciosos, pero de pronto yo estuve en una iglesia gnóstica, estuve en una iglesia cristiana, estuve en una iglesia, y los conceptos que a mí me enseñaron allá, esas fuerzas intelectuales que manejan en este tipo de escuelas, pues me empiezan a llamar. Y poco a poco yo empiezo a decir, no, pero es que yo allá estaba como mejor. Allá como que no sentía tanta presión, como que allá yo sí sentía la diferencia. O de pronto puede que no piense de esa manera, pero empieza a volver con esas ideas, como que quiere seguir haciendo lo que se hacía allá, que le hace falta de pronto las tertulias que se hacían en esa escuela, de pronto quiere hacer los rituales que aprendió a hacer en esa escuela porque le llaman, o sea, es el ligue que se creó con esos rituales, están ahí y eso lo llaman, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿vale? Eh, lo primero que, bueno, ya lo segundo que vamos a comprender es lo que realmente significa el bautismo. Entonces, el bautismo y todo lo que nosotros conocemos en las religiones viene de una tradición esotérica. O sea, nosotros, los seres humanos, tendemos a querer comprender todo con la mente, pero la mente no conoce. Los rituales que nosotros conocemos en las diferentes religiones son rituales de naturaleza interior, o sea, no se deben tomar al pie de la letra. Sería ilógico que una persona, por más que la metan de cabeza en el río Jordán, o por más que le den la hostia todos los días, o por más que haga la primera comunión, o etcétera, 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 pues vea algún cambio entre su mundo interior. Vemos los conceptos de la misma sociedad como nos presionan para que nosotros hagamos eso con nuestros hijos. Empiezan los suegros, los hijos, los familiares. Bueno, ¿y el bautismo para cuándo? Es que ya la niña está grande, los niños están grandes y toca empezar a bautizarlos, porque usted sabe que el niño que no está bautizado, eso se lo lleva el demonio, eso lo coge la sal, se va a enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya está tan metido dentro de la tradición de todos nosotros que lo vemos normal, pero jamás debemos nosotros cometer el error de bautizar a nuestros hijos en ninguna de las religiones. Ahora sí vamos a comprender qué es esto del verdadero bautismo. ¿Listo? El bautismo realmente es un pacto que se hace con nuestra propia conciencia. ¿Listo? Entonces vamos a comprender que existen dos círculos. El primer círculo es el círculo exterior o público y el otro es el círculo esotérico o secreto. Entonces, todas las religiones tienen los dos círculos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? El círculo externo de todas las religiones está totalmente negro, está totalmente torcido, tergiversado y ahorita ya no llevan a nadie a ningún cambio, incluso le pueden generar más daños de los bienes o de los cambios que le puede generar, ¿vale? Hay personas que dirán, no, yo era un alcohólico, un drogadicto y entré a la iglesia y allá cambié. Bueno, está bien, pero vamos a ir comprendiendo por qué. El otro círculo es el círculo
esotérico, el círculo interior. Este círculo interior está en los mundos superiores y cada una de las religiones tiene una sabiduría impresionante porque ellos tienen, digamos así, como un gurú. Ese gurú vino, dio determinadas enseñanzas y esas enseñanzas manejan una fuerza y por eso cada persona se siente identificada con determinado tipo de religión. Puede que yo haya crecido con la religión católica, pero me llame mucho el hinduismo o me llame mucho algún otro tipo de ideología, porque siempre nosotros vamos a estar, digamos, tenemos esa afinidad con las personas de las que hemos recibido enseñanzas en algún momento. Las personas que estuvieron con el Maestro Jesús, en la época del Maestro Jesús, muchos de nosotros, de las personas que estamos ahorita en el conocimiento, estuvimos en la época del Maestro Jesús y estuvimos recibiendo enseñanzas de él. Pero también hay personas que también estuvieron con el Maestro Buda, también estuvieron con el Maestro Krishna, también estuvieron en los Himalayas. Hay mucho tipo de personas y todo esto pertenece al círculo esotérico y secreto. ¿Listo? Ese círculo esotérico y secreto quiere decir que toda esa información que manejan estas religiones tiene un tanto de verdad, pero hay que saberlas interpretar. ¿Listo? Entonces, por eso nos dicen acá que el círculo esotérico no estudia los libros a la letra muerta. Él busca extraer el hondo significado que existe dentro de cada cosa. No estamos diciendo entonces que ahora se coja la Biblia y se ponga a leer la Biblia a ver qué sabiduría saca de ahí, ¿sí? Pero sí queremos decir que a veces llega a nosotros alguna información de la Biblia y cuando nosotros estamos eliminando los defectos la comprendemos con el corazón. No comprendemos lo que nos quieren decir los demás, comprendemos lo que realmente quería decir ese texto de la Biblia o del Krishna o del Corán o de lo que sea que nosotros estemos leyendo desde que sea un libro sagrado, ¿vale? Ahora, viendo esto, vamos a comprender que el bautismo dentro del círculo esotérico era un pacto sexual. Existe un ritual que es el bautismo que le hicieron al Maestro Jesús, es un ritual físico, pero este ritual físico lo único que buscaba hacer era un pacto. Podríamos decir, o podríamos compararlo de pronto con el matrimonio, ¿sí? En el caso del matrimonio externo, no estamos hablando del matrimonio interno, porque eso lo vamos a explicar ahorita más adelante, pero en el caso del matrimonio externo vamos a ver que la ceremonia que se hace no es más que un pacto donde ellos juran que van a estar juntos hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con la ceremonia del bautismo. Cuando la ceremonia del bautismo la rige un iniciado, la dirige una persona que tiene algún trabajo en su mundo interior y le ordenan hacer esa ceremonia del bautismo, esa persona va a recibir una fuerza espiritual un poquito diferente. Nosotros no podemos comparar la fuerza que nosotros hemos recibido habiendo sido bautizados, habiendo nacido en escuelas totalmente negras, habiendo recibido la educación que recibimos, a de pronto la fuerza que puede recibir una persona que hace de pronto un bautismo dirigido por un iniciado. O sea, eso es algo muy diferente. ¿Listo? Pero ese compromiso que hace la persona no quiere decir que se vaya a cumplir. Así como en el matrimonio la persona o la parejita dentro del matrimonio se juran que van a serse fieles y van a estar juntos hasta el día de su muerte y de pronto a los 6 meses, al año, a los 2 años se cansaron, no se entendieron y se divorciaron, pues lo mismo sucede con este pacto. La persona hace un pacto, el niño, la persona en ese caso ya tiene que tener uso de razón, hace ese pacto, pero no quiere decir que por haber hecho esta ceremonia, entonces la va a cumplir. ¿Listo? ¿Qué tipo de pacto es? Bueno, el tipo del pacto es un pacto de tipo sexual. Está muy relacionado con el sacramento del matrimonio, pero el matrimonio real. Entonces, este ritual lo que buscaba era que la persona se comprometiera a subir el agua por su columna vertebral hasta la cabeza. Por eso se le aplicaba agua en la cabeza a las personas que se les bautiza antiguamente. Ahorita ya utilizan incluso hasta otras sustancias aparte de agua como aceite y cosas así, pero como lo explicaba al principio de la conferencia, ellos hacen esto porque lo que buscan es ligar a las personas. Ya no tiene nada que ver con ese pacto sexual y mucho menos conocen todos los simbolismos que maneja este ritual, ¿vale?
Entonces, cuando nosotros decimos que la persona hace el bautismo, cuando está pequeño, quiere decir que la persona se está comprometiendo a hacer el trabajo del suprasexo. Se está comprometiendo a subir su energía por la columna vertebral hasta la coronilla. En el caso de que una persona, cualquier persona, derrame su energía sexual, ya incumple ese pacto. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de sí mismo, cuando llegamos a estos conocimientos internamente, nosotros somos bautizados, digamos, hacemos la ceremonia del bautismo en el mundo interior, pero de forma como compromiso. O sea, nosotros nos estamos comprometiendo desde el momento en que llegamos, asistimos a estas conferencias, decimos yo quiero cambiar, quiero empezar a despertar mi conciencia, hacemos el compromiso del bautismo en los mundos internos. El problema es que por nuestra inconsciencia nosotros no nos acordamos, pero ahí está. Cada vez que un aspirante, cada vez que un alumno, cada vez que una pareja que está dentro del conocimiento de sí mismo derrama su energía sexual, está traicionando al ser, está traicionando su propia conciencia y está cometiendo el error de la traición, porque ya se había comprometido, así no se acuerde, ya se había comprometido a subir su energía sexual y no lo está cumpliendo. ¿Listo? Eso es lo que nos enseña el bautismo. El verdadero bautismo, digamos como ceremonia, como ritual físico, lo que buscaba era que la persona se comprometiera a subir la energía sexual por medio de la columna vertebral. ¿Listo? Pero como aquí mismo nos dicen, ¿de qué nos sirve recibir este bautismo, un bautismo físico, si la persona no trabaja o sigue derramando su energía sexual? Entonces, por eso es que aquí nos dicen que los rituales salen sobrando, ¿sí? Aquí que los rituales, que es que aquí, que es que allá, que es que toca tener una espada en la casa, es que toca, mejor dicho, tener el altar allá al lado de la cama para todos los días rezarse la oración gnóstica. Eso no tiene nada que ver. Eso son simplemente conocimientos externos del círculo exterior que una persona puede, si quiere, hacerlo todos los días, pero que si no hace el trabajo de tipo sexual y de tipo psicológico, jamás va a haber cambios dentro de su mundo interior. Eso es lo que nos busca enseñar esta conferencia, que nosotros dejemos toda esa teoría y todas esas cosas al lado, que nos dediquemos más a la práctica. ¿Listo? Entonces, en el ritual del bautismo, como lo vemos acá, al niño se le aplica agüita en su cabeza y lo que está diciendo es que la persona se compromete a subir las aguas aquí por la columna vertebral hasta la cabeza, hasta la glándula pineal. Eso es lo que se está comprometiendo la persona. Si una persona quiere llegar a ser un bautizado, necesita aprender a, eh, a practicar el suprasexo, sin derrame de la energía sexual. Cuando nosotros estudiamos los elementos que conforman la práctica del bautismo, digamos, en la Iglesia Católica, este conocimiento era puro hace mucho tiempo, o sea, esta religión comenzó hace mucho tiempo, hace más de 1000 años, hace casi prácticamente 2000 años, no sé de cuánto empezó la religión católica, pero todos estos simbolismos que guarda la Iglesia Católica sí son simbolismos esotéricos, pero que se volvieron externos, o sea, se volvieron exotéricos. Son simbolismos esotéricos, pero ya pasaron al círculo exterior. O sea, las personas creyeron que sabiendo esto se iban a salvar y no es así. Son representaciones de lo que sucede dentro de nuestro mundo interior. Son representaciones astrales. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos la pila bautismal, este representa el yoni femenino o el contenedor de la energía creadora sexual, el vaso de Hermes Trimegisto. Ahí es donde se contiene el mercurio. El mercurio es nuestra energía creadora sexual. Esta agua está limpia y por eso el niño tiene que nadar ahí, porque, bueno, no tiene que nadar, pero tiene que meter su cabeza ahí, porque nosotros debemos aprender a purificarnos a nosotros mismos a través de la energía sexual. Hay que hacer trabajos para que la energía sexual esté limpia. La energía sexual cochina jamás va a subir por la columna vertebral de una persona. Si nosotros no hacemos trabajos serios de muerte psicológica, si no hacemos trabajos serios
de la castidad, de poder quitar todos esos egos que tenemos hacia la lujuria, que empecemos a quitar todos esos actos instintivos que tenemos en nuestro diario vivir, jamás vamos a poder llegar a ser bautizados o jamás vamos a poder llegar al bautismo. ¿Listo? Entonces, esa es la piedra filosofal. Aquí es donde está contenida nuestra agua. Aparte, en el bautismo, al ladito le tienen una vela. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la vela? La vela representa todas las chispas que nosotros vamos liberando con la muerte psicológica. De la fusión de estos dos, como lo hemos visto en conferencias anteriores, lo vimos en la conferencia pasada, de la unión entre el mercurio y el azufre arsenicado, que es la liberación de todos estos defectos, va a darse el proceso de la creación. ¿Listo? Para que nosotros logremos llegar a este tipo de bautismo, necesitamos hacer solamente trabajo sexual. La primera montaña es la montaña del nacer. Nosotros nos debemos preocupar es por el sexo. ¿Listo? Debemos, primero, purificar nuestra práctica. Segundo, valorar nuestra pareja. Y tercero, desarrollar la castidad. Lo más importante en la primera montaña es la castidad. Aquí debemos crear, la primera montaña es del sexo, es la del nacer. Debemos comprender los misterios del sexo. Los misterios del sexo son grandísimos, pero la persona debe aprender a merecerse estos misterios. Jamás le van a dar a una persona que siga siendo presa de sus instintos la capacidad de comprender los misterios sexuales. Jamás. Jamás un fornicario tendría la capacidad de comprender el valor y el poder que tiene la energía sexual. Así que vamos a hacer trabajos serios de muerte psicológica y de castidad. Debemos empezar a trabajar la castidad, comprender todo eso que manejamos en nuestra práctica sexual. ¿Vale? Entonces, solamente con la práctica sexual vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a empezar a comprender que nosotros empezamos el bautismo cuando empezamos a subir la energía sexual por la columna vertebral con el fuego sagrado. O sea, cuando nosotros prendemos el fuego, eso lo vimos en la conferencia pasada. Hace 8 días vimos la conferencia del fuego sagrado y explicamos todo este proceso. Entonces, la persona va a empezar a subir su fuego del Kundalini por la columna vertebral. A medida que va subiendo, se puede decir que se está acercando al bautismo. ¿Listo? Necesitamos comprender que nosotros, el cuerpo físico y el cuerpo vital son básicamente lo mismo, ¿sí? O sea, el cuerpo físico es materia y el cuerpo vital es energía, pero son básicamente lo mismo, por eso es que los tenemos, porque son casi la misma cosa. Cuando una persona empieza a hacer sus trabajos de creación, cuando ya empieza a hacer el trabajo de creación, las vértebras del cuerpo físico y las vértebras del cuerpo vital van subiendo al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si yo estoy en la primera iniciación y estoy haciendo el cuerpo físico, entonces al mismo tiempo va subiendo la energía en el cuerpo vital. ¿Listo? Entonces el ascenso del fuego se va a dar de parejito, o sea, el cuerpo físico y el cuerpo vital van a subir el fuego al mismo tiempo. La diferencia es que, dado un punto, llegan más o menos a la vértebra, puede ser en la 25, 26, 27, en la vértebra más o menos esas, el cuerpo vital para, o sea, ya no sigue subiendo más el fuego en el cuerpo vital y sigue subiendo en el cuerpo físico. ¿Listo? Cuando se completa la primera iniciación, o sea, cuando se regenera el cuerpo físico, se puede decir que tenemos el bautismo a medias, o sea, ya tenemos la primera parte hecha, ¿listo? Pero todavía hace falta regenerar el cuerpo físico, ¿listo? El cuerpo vital, perdón. Entonces, subir esas vértebras que le quedaron, esas poquitas vértebras, digamos que son 8, 7, 10 vértebras que le hagan falta al iniciado para regenerar su cuerpo vital, le demora el mismo o más tiempo de lo que le tomó el cuerpo físico. ¿Listo? Porque en la sabiduría que cierran esas vértebras es una sabiduría muy grande, pero también hay que luchar contra unos demonios tremendos. Para que se dé la regeneración del cuerpo vital, la persona tiene que comprender y eliminar el sucubo y el incubo, que son defectos grandísimos.
La persona que no puede controlar su lujuria o que incluso los defectos lo hacen cometer errores graves es por culpa del incubo y del sucubo. ¿Listo? Entonces, estos defectos tienen tanta fuerza que incluso pueden manipular a la persona para que haga cosas que ella no quiere. Y debe esa persona hacer unos trabajos grandísimos contra esto. El incubo y el sucubo es tan grande que se puede plasmar en el mundo físico, le puede mover cosas a la persona, le puede hacer cosas impresionantes, porque este defecto nació netamente de la masturbación. Entonces, si nosotros en esta existencia hemos practicado la masturbación, quiere decir que tenemos ese efecto grandísimo y ese es un demonio inmenso. La persona que pueda ver su propio incubo, su propio sucubo en el mundo astral es un demonio grandísimo y debemos luchar con él. Debemos aprender a enfrentarlo y aprender a ganarle. Al principio ese defecto siempre nos gana, siempre nos va a ganar ese defecto. Pero nosotros debemos comprender que la persona que aprende a andar con la ley lo cuida. Si nosotros aprendemos a hacer sacrificio por la humanidad, si nosotros aprendemos a ayudarle a otras personas, la misma ley nos va dando la fuerza para que podamos ganarle a este tipo de defectos, pero hay que hacer trabajos grandes. Los trabajos mediocres no sirven para ganarle a este tipo de defectos. Hay que ser realmente serios para poder llegar a un cambio radical, sobre todo en esos defectos tan fuertes como lo es primero el de la fornicación como tal, y segundo, el del incubo y el sucubo. Son defectos muy grandes. ¿Listo? Entonces por eso se demora tanto. Subir esas 8 o 10 vértebras se le va a demorar bastante tiempo porque es un trabajo arduo y va a tener que luchar contra unos demonios impresionantes. Para cuando una persona logra vencer esos defectos, se termina o culmina su segunda iniciación. O sea, regenera su cuerpo vital. Ahí va a tener un nivel de conciencia muy grande. Hay personas que dicen que en un aproximado es 50% de conciencia que tiene el iniciado. O sea, en estos dos cuerpos ya liberó el 50% de conciencia, o sea, 47% de conciencia que liberó en estos dos cuerpos. Es un nivel de conciencia impresionante. ¿Por qué se dice que la persona es un bautizado cuando regenera estos dos cuerpos? Bueno, cuando la persona por fin termina su iniciación de segunda de mayores, cuando por fin regenera el cuerpo vital, se dice que ya es un bautizado. Y ya es un bautizado porque cuando ya elimina el incubo, el sucubo y el yo fornicario de su psicología, ya no vuelve a fornicar. Elimina el defecto fornicario de su psicología. La persona que ya tiene este cuerpo vital, o sea, que ya llegó a esta iniciación, o sea, para derramar la energía sexual tiene que hacer grandes esfuerzos. Hay personas que dicen que en estas alturas la pareja puede moverse y puede hacer lo que quiera dentro de la práctica y él ya no se le mueve, a él o a ella ya no se le mueve nada porque ya comprende todos esos procesos. Comprende los procesos instintivos, los procesos mentales, los procesos emocionales que lo llevaban a derramar la energía sexual físicamente. Obviamente hay que comprender la fornicación también a niveles emocionales, a niveles mentales, pero la fornicación física como tal ya la venció, o sea, ya la derrotó, la eliminó, la erradicó totalmente de su psicología y por lo tanto se gana el título de bautizado. Ya es un bautizado porque ya no va a volver a derramar su energía sexual y además subió la energía en la parte física y energética de su cuerpo. Entonces ya subió la energía hasta la cabecita que fue el pacto que hizo. ¿Listo? Cuando la persona regenera este segundo cuerpo, le dan una llave que se llama la llave Tao. La llave Tao es como la llave de San Francisco de Asís, que es una crucecita, ¿sí? O sea, es una cruz, pero tiene un circulito aquí en la parte de arriba. No, bueno, aquí no la tenemos, pero esa es la llave de la llave Tao, la llave de San Francisco de Asís. Es una cruz y aquí arriba tiene un circulito. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya le cerraron los esfínteres, ya esa persona jamás, a menos que quiera, o sea, voluntad, va a derramar su energía sexual. Ya derrotó ese defecto dentro de su psicología. ¿Listo? Ahora vamos a comprender que existen tres tipos de bautismo. El primer bautismo es el bautismo de agua. En las escrituras decía,
Juan Bautista, eh, que él bautizaba con agua, pero que después iba a llegar alguien que bautizaba con fuego. Entonces, hay que comprender que nosotros tenemos que apuntar este bautismo de agua, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a llegar a la castidad científica. Este es el que se da en la primera montaña y se relaciona con la finalización del cuerpo vital. Pero hay otra más adelante que es la de fuego, que esa pues la hace el Cristo. Cuando el iniciado encarna el Cristo dentro de sí mismo, tiene que volver a crear el cuerpo vital, pero ahora lo tiene que crear de oro. Cuando lo crea de oro, entonces recibe la iniciación y le dan el título de iniciado de fuego. O sea, ya tiene un nivel de conciencia impresionante y ahí está comprendiendo los defectos causa de la fornicación. Nosotros en la primera montaña comprendimos la fornicación física, pero el Cristo como tal ya está eliminando el defecto fornicario, el defecto causa de la fornicación, y por lo tanto ya es un bautismo de fuego. ¿Listo? Y después va a llegar el bautismo de luz. En el bautismo de luz, la persona ya, o el iniciado, el maestro en ese caso, comprendió los misterios del sexo a plenitud porque aquí ya está practicando con su alma divina, está subiendo la energía aquí por la columna vertebral, y en el bautismo de luz le dan todos los misterios del sexo. El maestro comprende cabalmente todos los misterios que encierra el sexo, cómo crear, cómo destruir, y todo el proceso que encierra la práctica sexual. ¿Listo? Entonces, esos son los tres tipos de bautismos, y este último bautismo se da en la tercera montaña, después de la muerte de los defectos causa, y es cuando se crea el cuerpo vital de luz. Aquí dice de oro, pero es de luz, por eso se llama bautismo de luz. Así que eso es lo que nosotros debemos comprender en la conferencia del día de hoy. Primero, no debemos nosotros prestarnos para ningún tipo de ritual externo. Les voy a comentar algo que a mí me sucedió una vez. Cuando yo empecé en las conferencias, yo tenía una casa rentada y bueno, me fui a vivir, en esa época no me interesaba. Entonces, ella tomó el aceite, me lo puso aquí en la cabeza y empezó a rezar. Normal, o sea, como en el nombre de Dios te ordeno que, bueno. El caso fue que el aceite, ahí donde ya lo tenía, se calentó, el aceite se empezó a calentar. Pero al contrario, en vez de quitarme el dolor de cabeza, me dio un dolor de cabeza peor. Esa noche me atacaron terriblemente en el mundo astral y después con el tiempo me empezaron a mostrar los daños que me han hecho con solamente haberme prestado para que me pusieran eso y dijeran unas palabras. Nosotros no debemos jamás prestarnos para rituales externos. Hay rituales externos que hacen, digamos, las personas que se dedican a la santería, que reúnen a unas personas y hacen algunos trucos. Entonces de pronto ponen a levitar un muñeco o ponen al muñeco a fumar tabaco. Y en ese tipo de cosas, o sea, la persona solamente viendo ahí cómo el otro hace ese tipo de actos, se está ligando. La persona que va a una iglesia y asiste de pronto a un matrimonio, a un bautismo, también se está ligando a todo ese tipo de, de entidades que se manejan o ese tipo de fuerzas que se manejan en estos sitios. Por eso nosotros debemos mantenernos muy alejados de esto. No es fanatismo. Cada uno de nosotros debe comprenderlo cabalmente. Pero si usted está haciendo estos trabajos y se la pasa metido en la iglesia o se la pasa metido en otro lado, eso le va a traer consecuencias muy graves para el conocimiento de sí mismo, o sea, para su propio conocimiento interior. No es que aquí lo vayamos a regañar porque está por allá, no. Se va a dar cuenta que no va a poder autoobservarse, no va a poder hacer la práctica sexual, va a empezar a tener problemas psicológicos, le van a empezar a tener ataques dentro del mundo astral, porque eso es lo que nos ganamos cuando nosotros nos unimos o hacemos este tipo de cosas. Si venimos de una escuela, necesitamos empezar a estudiar todos los aspectos que hicieron que nosotros naciéramos en esa escuela. Si nacemos ligados a una escuela o a determinada religión, eso quiere decir que es por algo. Nosotros no nos pasan las cosas porque sí, es porque nos lo merecíamos. Si comprendemos los defectos que fueron los que hicieron que nosotros naciéramos ahí, si nos damos cuenta somos intelectuales, somos fanáticos, nos gusta despertar el fanatismo en los demás. Entonces, eso fue lo que hizo que llegáramos a esta escuela. Cuando comprendemos esos defectos, podemos romper los ligues.
Hay otra enseñanza muy interesante en el mundo astral, y es que cuando nosotros estamos ligados jamás debemos perder la fuerza. Hay una enseñanza muy interesante. Hay un compañero que estaba en el mundo astral y lo empezaron a atacar. O sea, él estaba ligado a una escuela y la escuela lo estaba persiguiendo. Entonces, esta persona salía corriendo y se les perdía, ¿sí? Pero volvían y lo encontraban, o sea, siempre llegaban a atacarlo, siempre llegaban donde él estaba. Entonces, cuando él hacía la pregunta de por qué, en la experiencia astral él le decían que él es que tenía una marca en el hombro izquierdo y que por esa marca era que lo podían encontrar. Cuando vemos nosotros en la interpretación astral, el hombro izquierdo significa la voluntad. Si tiene una marca en el hombro izquierdo, quiere decir que los actos de mala voluntad les abren la puerta a las escuelas de magia negra. Cuando una persona empieza a perder la fuerza, las escuelas a las que está ligado lo empiezan a reclamar, ¿sí? Y poco a poco la persona va a empezar otra vez a ir, va a empezar otra vez a como a recordar esas cosas, como que ya no se le hace tan malo eso que veían allá, y cuando menos se da cuenta está ya otra vez metido y está por fuera del conocimiento. ¿Listo? Así que nosotros no debemos dejar perder la fuerza porque si no, estas escuelas nos vienen a reclamar. Segundo, necesitamos comprender que el factor y lo que nosotros debemos hacer en esta primera montaña es nacer. El trabajo es netamente sexual, lo que nosotros sacamos es netamente sexual. Ay, es que yo soy muy bravito y yo me la paso peleando. Bueno, pues chévere que estudie la ira, pero más bien estudie la lujuria, que la lujuria es la que le va a permitir a usted avanzar, ¿sí? No, lo que pasa es que yo tengo otros defecticos que quiero trabajar primero. Bueno, lo primero, lo primordial que nosotros debemos hacer es trabajar la lujuria. Y a medida que vamos trabajando, vamos a ir refinando, vamos a ir comprendiendo todo el proceso sexual y por último vamos a poder crearnos y regenerarnos a sí mismos para llegar al bautismo consciente. ¿Listo? Así que esta es la conferencia del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, la dejan ahí. Si no, pues entonces dejamos la conferencia ahí. ¿Listo? Dice Quíntimo Ramírez, dice, hola, buenas tardes, gracias por esta nueva enseñanza. Don Quíntimo, muchísimas gracias por asistir. Dice, ¿cuándo sabemos que hemos regenerado el cuerpo físico? Rebeca Colón. Bueno, Rebeca, mira, eso lo vimos en la conferencia pasada, si quieres la puedes buscar, se llama el fuego sagrado. Lo primero es que nosotros debemos despertar el fuego. Para despertar el fuego necesitamos, como le decía, hacer trabajos de castidad. Debemos ir trabajando nuestra psicología hasta que al fin llegamos a la castidad científica. La castidad científica es que ya comprendemos el yo fornicario, pero hasta cierto punto. O sea, la persona comprende el yo fornicario, pero todavía puede llegar a una caída sexual, ¿sí? A eso se le llama prender el fuego. Una vez que esta persona prende el fuego, entonces eso la persona va a saber, o sea, cuando una persona prende el fuego, eso es un evento muy importante dentro de la vida de la persona y se lo van a hacer saber, o sea, clarito la persona sabe que ya prendió el fuego. Y una vez que o sea, una vez que ya prende el fuego, entonces va a tener que empezar a subir sus vértebras. Subir las vértebras no es que, ay, no, yo llevo 6 meses trabajando, yo creo que ya llevo unas 10 vértebras, no. Las vértebras es una por una y la persona que ya prendió el fuego, queda inscrita o en el mundo interno, está en el colegio de iniciados. Entonces, como está en el colegio de iniciados, es como si estuviera en un colegio normal. Todos los días le van a estar diciendo, bueno, ¿usted qué está haciendo? Lo empiezan a presionar, le empiezan a preguntar qué pasa, lo empiezan a presionar para que la persona avance, ¿sí? Y la persona tiene que estar muy consciente del proceso en el que va. O sea, no es que uno vaya subiendo sus vértebras ahí hasta que un día no. Cuando ya está haciendo el proceso, la persona está consciente en qué vértebra va. Una persona podría preguntarle a un iniciado en los mundos internos que en qué vértebra va y el iniciado le va a decir cuál vértebra tiene porque esa información es importante. ¿Listo? Entonces, el iniciado le puede decir, yo estoy en la vértebra 25 del cuerpo físico, listo, quiere decir que ya tiene algún trabajo, listo. Entonces, ese es un proceso súper ganadito hasta que llegue el día en que ya por fin puede llegar a su iniciación del cuerpo físico, listo. Pero entonces, ese es un proceso que sea muy,
muy consciente, ¿vale? Fabricia, muy importante esta confe, Leo, muchas gracias. Listo, Fabricia, muchas gracias a todos entonces por asistir. Esa fue la conferencia de hoy. Y la invitación es para que estén unidos ahí en la página, ya que la conferencia de fase A se va a dar los días jueves, o se dan los días jueves y los días sábados a las 6 de la tarde, hora República Dominicana. ¿Listo? Vale, Rebeca, muchas gracias a ti por asistir. Y bueno, esa es la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Chao, chao.